Nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestros libros. Sí, ahora. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Éxodo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Jehová, a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, esta parte de la Biblia que hemos leído tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, allí esclavizado, y la verdad es que, según las Sagradas Escrituras, el pueblo estaba pasándolo bastante mal, porque la libertad era complicada, pero no solamente de la libertad, sino que pedían mejoras para el trabajo que estaban realizando, y el faraón, en vez de mejorar sus condiciones de trabajo, lo que hacía era agravárselas más, ¿no? Entonces el Señor lo que hace, llama a Moisés y le da un encargo. Le dice la situación que se encuentra su pueblo y le da unas palabras de esperanza. Unas palabras de esperanza para ese pueblo que estaba en aflicción, que estaba en angustia, que estaba en esclavitud. Y antes de seguir, les quiero contar algo, porque puede ser muy similar a nuestras vidas, porque los retos de la vida llegan, ¿no? Si vivimos suficientemente años, cada uno de nosotros eventualmente encontraremos un cierto nivel de adversidad en nuestra vida. Pérdida de salud, pérdidas económicas, falta de empleo, tristeza o alguna otra circunstancia difícil de asimilar. En estos momentos puede parecernos que nuestras vidas han quedado atrapadas en una tormenta violenta, a medida que ola tras ola, olas de crisis amenazan con hundir nuestro barco y nos sentimos empujados por presiones poderosas. Cuando nos enfrentamos a estos retos, necesitamos esperanza. En Hebreos, capítulo 6, versículos 18 y 19, Hebreos 6, versículos 18 y 19,
El escritor de Hebreos describe la esperanza de un cristiano como un ancla. Y el escritor de Hebreos habla de dos cosas aquí. Dice, hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Mirad, está diciendo que el ancla del cristiano, o sea, que la esperanza del cristiano es como ese ancla, ¿no? Como un ancla. Y un ancla es un objeto que se utiliza para estabilizar un barco, sujetando un barco en una parte sólida, ¿no? El viento, por mucho viento que haya, por muchas corrientes y algún movimiento, ¿no?, de las olas, aplican presión, pero una buena ancla utilizada, una combinación de técnica y forma para resistir, resiste a todas esas fuerzas que van contra el barco, ¿no? La esperanza hace lo mismo para nuestras vidas espirituales. Al igual que el ancla mantiene estable el barco, la esperanza nos sostiene cuando la corriente va en contra de nosotros. En los versículos que hemos leído vemos el momento en el cual Moisés recibe el llamado de Dios y recibe de parte de Dios buenas nuevas para el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Como creo que ya sabrán, hoy le quiero compartir algo sobre la esperanza, ¿verdad? Porque para sobrevivir, para seguir adelante, para seguir luchando, necesitamos esperanza. Pero quiero hablarles hoy de vivir en esperanza. Y lo primero que siempre me gusta saber es que entendamos qué es la esperanza, ¿no? Yo he estado buscando en diccionarios y en algún otro sitio, pero no me ha gustado. Pero sí les voy a compartir lo que yo creo que es esperanza. Esperanza es un esperar confiado, es esperando confiado. Además la palabra mismo lo dice, esperanza, esperar, esperando en algo confiado de que lo que creemos va a llegar, ¿no? Es la alegría cuando aguardamos algo que sabemos que va a llegar, ¿no? Aguardamos alegremente algo que sabemos que ocurrirá. Aunque todavía no lo veamos, sabemos que algún día va a ocurrir. Eso es la esperanza. Pero entrando en el texto que hemos leído en el libro de Éxodo, el Señor le dio a Moisés 4 palabras de esperanza para un pueblo que estaba siendo afligido, que estaba sufriendo, que estaba en angustia, que estaba esclavizado. Esta mañana analizaremos estas 4 palabras de esperanza que son también para cada uno de nosotros, que al igual que Israel podemos estar en angustias, en tribulaciones, afligidos o problemas de salud. Entonces veamos cuáles son estas palabras de esperanza para nuestra vida. Éxodo 3, capítulo 7. Éxodo 3, capítulo 7. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Lo primero que aprendemos de este texto es que Dios vio la aflicción del pueblo, la aflicción de su pueblo, ¿no? Mirad, antes de nada, quiero que sepan qué es la aflicción, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la aflicción es algo, es tristeza, ¿no? Pero es algo más. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento
de amargura, de tristeza y de pesar. Eso es lo que es la aflicción. Es un sentimiento de amargura, de tristeza, de pesar, ¿no? De sentir un dolor interior que nos molesta y que fatiga nuestro ánimo. Eso es la aflicción. Y por esto estaba pasando el pueblo de Israel. Y yo cuando leía esto y el significado de aflicción, yo un día sí y otro también estoy pasando por aflicción, por las muchas circunstancias que hay en la vida, ¿verdad? Y gracias a Dios, que Dios conoce nuestra aflicción, porque recordáis cuando hablábamos de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Había una cosa en común en todas estas iglesias. ¿Y qué era? Que Dios conoce nuestras obras, conoce nuestras vidas. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe por las circunstancias adversas, complicadas que estamos pasando. Y Él conoce nuestras aflicciones, ¿verdad? Qué maravilloso es darnos cuenta de que Dios no es indiferente a nuestra necesidad, ¿verdad? No es indiferente a nuestro dolor. Muchas veces se nos predica o predicamos solamente de nuestros errores, de nuestros pecados, pero esta mañana no va a ser así. Dios quiere en esta mañana recordarnos que Él nos ha perdonado nuestros pecados y que ha visto nuestra aflicción. ¿Cuál es tu aflicción que tienes hoy en tu vida? ¿Salud, economía, tristeza o alguna otra circunstancia difícil? Dios las conoce, las ha visto, no te preocupes, Dios sabe cuáles son tus aflicciones. Mirad, la aflicción es una emoción común a la experiencia humana y somos testigos del proceso de la aflicción a lo largo de todo el relato bíblico. Varios personajes bíblicos experimentaron pérdidas y tristezas profundas, incluyendo a Job, Noemí, Ana y David. Incluso Jesús tuvo aflicción. Dice Juan 11:35, cuando su amigo Lázaro había fallecido, dice que Jesús lloró. Después de que Lázaro murió, Jesús fue a la aldea de Betania, donde Lázaro había muerto, ¿no? Y cuando Jesús vio a Marta y a los otros dolientes llorando, dice que él también lloró, aunque él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero él lloró, pasó por aflicción, pasó por tristeza, y no es nada malo, pero lo bueno de todo es que Dios nos conoce y sabe por dónde estamos pasando. Mirad, uno de los sinónimos de la palabra aflicción es tristeza. Quizás esta mañana estemos tristes por alguna pérdida de un ser querido o por una situación adversa por la que nos vemos superados, ¿no? Lamentablemente, la aflicción es parte de la experiencia humana, hemos dicho antes. Las pérdidas de nuestros seres queridos son parte de la vida. Y la aflicción es una respuesta natural a la pérdida. Pero tenemos la esperanza de Cristo y sabemos que Él es lo suficientemente fuerte para llevar nuestras cargas, ¿verdad? Mateo 11:29 dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque podemos entregarle nuestro dolor, porque Él cuida de nosotros. Dice 1 Pedro 5:7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y podemos encontrar consuelo cuando pasemos por esas pérdidas, por esas circunstancias, por esas aflicciones, podemos encontrar consuelo en el Espíritu Santo, porque es nuestro consolador. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En la aflicción, en las pérdidas, en nuestros momentos difíciles, complicados, echamos nuestras cargas sobre Dios, sobre Él. Y en su última instancia experimentamos la esperanza. La esperanza.
Dios conoce, hermanos, nuestras aflicciones y Él está por hacer algo en nuestra vida, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe por dónde estás pasando. Dios sabe por dónde está pasando esas personas que han perdido a un ser querido. Y Él va a hacer algo por todas esas cosas. Esa fue la primera palabra de esperanza que dio al pueblo de Israel y que en esta mañana nos da a nosotros. La segunda dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros hoy en día? Que Dios ha oído la oración que has hecho esta mañana, tu clamor. Lo que tú tenías en el corazón y has clamado a Dios en esta mañana, o más mañana cuando te has levantado. Dios ha oído tu clamor, Dios ha oído tu oración, Dios ha oído tu súplica. Quizás hayamos pensado alguna vez que Dios había hecho oídos sordos a nuestras oraciones, a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, pero esta mañana Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros que no, que Dios ha oído tu clamor. Pero este versículo sigue un poco más, dice: he oído su clamor a causa de sus exactores. Bueno, lo siento, son cosas del directo. Dice que Dios ha oído su clamor a causa de sus exactores. Y esto es una palabra que me llamó mucho la atención porque yo no lo entendía. ¿Qué significa exactores? Pues ¿sabéis lo que significa? Significa cobrador, recaudador de impuestos. Así que, mi hermano, quizás hoy la vida te esté cobrando las consecuencias de tus acciones, de nuestras acciones. Quizás estemos pagando las consecuencias de algunas malas decisiones que tomamos alguna vez. Quizás la vida te ha impuesto la carga que ya no puedes llevar: enfermedad, pobreza, vicios, etcétera, etcétera. Pero ten esperanza. Dios ha oído tu clamor, Dios ha oído tu oración. Y cuando Dios oye esa oración sincera, honesta, Dios pone solución. Dios da la solución a todas esas oraciones que salen de lo más íntimo de nuestro corazón. En Segunda de Reyes 25 cuenta la historia del rey Ezequías. Hace poco, un jueves, hablábamos de este rey, ¿no? Que Dios, el profeta le dio un mensaje y le dijo: mira, te quedan pocos días de vida, ¿no? Pero ¿qué hizo Ezequías? ¿Rendirse? Me imagino que cuando le llegó esa noticia de que le quedaban pocos días de vida, este hombre no se pondría a decir: bueno, a vivir que son 2 días, ¿no? No, se afligiría, se pondría triste, se llenaría hasta de enojo, ¿no? Por ese tiempo que le quedaba de vida. Pero aparte de eso no fue un impedimento para que él no rogase a Dios. Dice que se tumbó en la cama, puso su cara frente a la pared y le pidió a Dios que le alargara ese tiempo de vida. Dice en el versículo 5 del capítulo 20, dice: vuelve, y le da Dios ya la respuesta al profeta, le dice: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios había oído la súplica de Ezequías, esa súplica sincera, honesta, esa súplica de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios obró la vida de Ezequías. En el libro de Samuel, capítulo 1,
Primera de Samuel, capítulo 1, vemos la historia de una mujer, de Ana, una mujer que era estéril, una mujer que estaba afligida porque su esposo tenía otra mujer, y aparentemente trataba mejor a la otra mujer que Ana, porque la otra mujer le daba hijos y Ana no podía tener hijos porque era estéril, ¿no? Pero ¿qué hizo ella? Estaría afligida, estaría triste, estaría, como se dice por aquí, hecho polvo, ¿no? Pero ¿qué hizo Ana? ¿Rendirse? No. Aunque dice que, aunque con amargura de alma, dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. Era normal que estuviera amargada. Dice amargura de alma, ¿no? Y que llorase amargadamente. Era normal, era natural. Ella estaba viviendo una situación complicada, difícil, pero dice que oró a Jehová, ¿no? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidaras de tu sierva, sino que des a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y bajamos al versículo 20, y dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Hermanos, esto es el resultado de nuestras oraciones, de nuestras súplicas, cuando se hacen con sinceridad, cuando nacen de un corazón necesitado, y Dios dice que Él oye nuestras súplicas y que Dios está ahí para remediar esas aflicciones que pasa a su pueblo. Dice 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Eso es una palabra de esperanza, de que Dios oye nuestras súplicas. Y pasamos a la tercera palabra de esperanza. Seguimos en el versículo 7. Estaba el pueblo afligido, ellos clamaron a Dios y Dios les había oído, y la tercera palabra dice que Él ha conocido sus angustias. Dice en el versículo 7 al final: pues he conocido sus angustias. ¿Sabéis qué significa angustias? Muchas veces decimos: estoy angustiado. No sé si pero ¿sabemos qué significa? Mirad, angustias es una sensación de agobio, pero al grado de pánico. Es abrumarse por una sensación de pavor, sentirse tan triste que no cree que puedas soportar o puedas tratar ningún tratamiento, ¿verdad? Estás irritable y enfadado. Eso es estar angustiado. Y así estaba el pueblo de Israel. Imaginaros, esclavo, trabajando de sol a sol, pidiendo que le rebajaran el trabajo, y encima el faraón les aumenta el trabajo. Y Dios les dice al pueblo de Israel: yo conozco tus angustias, conozco que estés irritado, que estés enfadado, conozco que estés triste, ¿no? Pero fijaros, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque es maravilloso y esperanzador aún para cada uno de nosotros. Pues una cosa es ver una necesidad, oír que alguien clama, y otra cosa es conocer directamente las angustias de alguien. Y eso es lo que hace Jesús. Eso significa algo más íntimo, más cercano. Solo aquel que vive con nosotros puede conocer nuestras angustias. Y eso es lo que hace Jesús, que Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestras debilidades, conoce
por los problemas, por las circunstancias que estamos atravesando. Quizás podemos sentir que nadie nos comprende, que nadie verdaderamente conoce nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestras angustias, pero el Señor nos dice en esta mañana: yo conozco personalmente vuestras angustias, vuestras aflicciones y vuestras tristezas. Dios conoce las angustias que pasamos en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra salud. Él conoce cada una de nuestras lágrimas, hermanos. En esta época que vivimos, recurrir a Jesús y a la Biblia es una buena alternativa. Y muchos podemos dar testimonio de eso, ¿no? La angustia puede apoderarse de nuestras mentes y hacer que nos sumerjamos en una oscuridad. Pero en momentos así debemos recordar que no estamos solos, que Jesucristo está junto a nosotros, que Él ha prometido estar ahí, no abandonarnos ni desampararnos cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Es por ello por lo que para enfrentar la angustia podemos volcar nuestra esperanza en la palabra de Dios, que no solo nos reconfortará, sino que también nos sanará. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 8. Dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, y nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y el Salmo 118:5 dice: en medio de la angustia clamé al Señor, y Él me respondió y me dio libertad. Esa fue la tercera palabra de esperanza que dio al pueblo de Israel y que hoy nos recuerda para nosotros. Y la cuarta palabra de esperanza viene en el versículo 8 y dice: y he descendido, ¿para qué? Para librarte de la mano de la esclavitud de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mirad, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí la puede hacer. Él ha venido para liberarnos y para sacarnos de la tierra de esclavitud a una tierra de bendición. Israel no tenía ninguna esperanza de salir de la tierra de Egipto. Era imposible. No tenía medios, no tenía fuerzas, pero Dios lo hizo, enviando a un siervo para liberarlos, ¿verdad? Cuando no tengamos esperanza, tendremos a mirar a nuestro alrededor y observar lo horrible que son las cosas. Sin embargo, cuando tenemos esperanza, fijamos nuestra vida en Dios y decimos: mira qué bueno es Dios. Dios no cambia en base a nuestras circunstancias, así que debemos centrarnos en Dios y no en nuestras circunstancias, hermanos. Mirad, quiero contarles una historia. Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 27. No creo que tenga, a ver si no me he equivocado. No me he equivocado. Versículo, Hechos, capítulo 27. Mirad, este fue el tercer viaje que hizo el apóstol Pablo, el tercer viaje misionero, y él iba para Roma. Y los que vienen los martes recordarán que Pablo oró por este viaje porque iba a visitar a la iglesia de Roma, no había ido nunca, iba a visitar a la iglesia de Roma, y dice que él oró para que tuviera un viaje confortable, un viaje sin problemas, ¿no? Y fue todo menos confortable y sin problemas. Fue un viaje espantoso. Dice que el apóstol estaba navegando hacia Roma, ¿no? Con otras casi 300 personas y se cruzaron con una tormenta de fuerza huracanada que duró 2 semanas.
El autor del libro de los Hechos describe este evento diciendo en el versículo 20 la situación de la tripulación cuando la moral de esta tripulación estaba más baja. Dice el versículo 20, dice, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvarlos. Esta gente no tenía los artilugios que hoy tienen la gente de los barcos modernos, los radares y todas esas cosas. Esta gente navegaba mirando las estrellas, mirando el sol, se guiaba por eso, ¿no? Fijaros, si ya no tenían esperanza en esa tormenta huracanada, sin estrellas para guiarse, sin sol para guiarse, estarían perdidos, ¿verdad? No pudieron guiarse por las estrellas por la noche, ni el sol por el día. No sabían dónde estaban y comenzaron a desesperarse, normalmente, ¿no? El temor a estrellarse con las arenas o las rocas de la costa de África del Norte, que por donde iban, les dominaba de tal forma que abandonaron toda esperanza de salvar sus vidas. Y eso es lo peor que puede llegar a una persona, estar sin esperanza. Eso es terrible, ¿no? Es verdad que muchas veces en la vida, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a tempestades, a tormentas tan grandes, que en ocasiones hemos perdido toda la esperanza. Sin embargo, este pasaje, esta historia, tiene esperanza para todos nosotros. Cuando la esperanza se ha perdido, debemos compartir el aliento, el ánimo, nuestra esperanza a los demás. El versículo 22 dice, pero ahora os exhorto, decía Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Esto nos enseña, hermanos, de que cuando la esperanza se ha perdido en algún familiar, en algún hermano de la iglesia, en alguien que está a tu lado, debemos compartir ese ánimo, dar esa palabra de esperanza, echar un brazo por encima, escribir un WhatsApp, visitarle, una llamada por teléfono, ahora que no se llevan mucho. Eso es compartir ánimo, compartir esperanza, porque mucha gente desgraciadamente, desafortunadamente, vive sin esperanza, ¿no? Cuando la esperanza se ha perdido, debemos compartir las promesas que hay en la palabra de Dios. Versículo 24, dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegarán contigo, ¿no? En estos momentos complicados, difíciles, es urgente recordar su palabra, sus promesas, su enseñanza, su guía, su aliento, su obra, y debemos recordar que Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, que estará con nosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando la esperanza se ha perdido, debemos compartir con otros la fe que tenemos en Dios. Versículo 25. Dice, por tanto, oh varones, tener buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Anunciemos nuestra confianza en Dios con aquellos que no profesan nuestra fe. Debemos imitar el ejemplo de Pablo. Debemos dar testimonio a esa gente que no tiene esperanza, a esa gente que anda dando tumbos por la vida, como dijo aquí Pablo, yo confío en Dios, mi esperanza es Dios, ¿no? Mirad, Pablo era una persona que confesaba públicamente lo que creía. Pablo
hacía saber que su fe descansaba en Dios y en su palabra revelada en la Biblia. Pablo confesaba que Dios cumpliría todo lo que él ha prometido. Y así era Pablo, y nosotros tenemos que imitar a Pablo. Pablo decía, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo era una persona que confesaba públicamente lo que creía. Pablo daba fe, daba testimonio, que él descansaba en Dios y en su palabra revelada en la Biblia. Y cuando nuestra esperanza se ha perdido, porque no podemos ver ni el sol ni las estrellas, nuestra fe debe descansar en el sol de la justicia y la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando nuestra esperanza se ha perdido, porque los vientos nos son contrarios, nuestra fe debe reposar en aquel de quien se dijo que aun los vientos y el mar le obedecen. Pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mirad, hermanos, no necesitamos saber el resultado de los problemas que enfrentamos hoy, ni esta tarde, ni mañana. Aunque no sepamos qué ocurrirá mañana, la semana que viene o el año próximo, sabemos ciertos eventos importantes que ocurrirán en el futuro. Y eso es tener esperanza. Sabemos que uno de esos días la trompeta de Dios sonará, se levantarán los muertos y nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con Jesús en el aire. Eso es tener esperanza. Sabemos que llegará un día en el que caminaremos por calles de oro. Eso es tener esperanza. Esperanza es que un día los cristianos seremos sacados de este mundo en un instante. Esperanza es que esperamos reunirnos con familiares que han ido al cielo antes que nosotros. Esperanza es que esperamos el momento en que conoceremos a Jesús cara a cara. Eso es esperanza, hermanos. Eso es algo que nos sostendrá ante las adversidades, ante las aflicciones, ante la tristeza, ante las pérdidas de cualquier ser querido. Eso es esperanza. Termino haciendo algunas preguntas. ¿Tiene usted esa fuerte certeza? ¿Está usted anclado en esa esperanza? ¿O está usted a la deriva por la vida sin rumbo, golpeado por los retos y problemas que cruzan su camino? El Señor quiere colocar esperanza profunda en cada persona. El Señor quiere perdonar nuestros pecados a través de su propia sangre y darnos una esperanza jubilosa del mañana y de la eternidad, hermanos. Si hay aquí alguien que se sienta hoy sin esperanza, le animo a que abandone sus propias aspiraciones y se rinda ante la vida que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Él nos va a dar la esperanza y la certeza que todos necesitamos. Nunca pierdas la esperanza. En Jehová, en el Señor, está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro refugio. Que no se nos olvide nunca esto, porque nuestra esperanza está puesta en que un día Jesús regresará. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 que primero llamará a los que duermen, a los que han fallecido en el Señor, y que después nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los que vivimos una vida íntegra, los que confiamos en Dios, seremos arrebatados y nos encontraremos todos en el aire junto a Cristo. Esa es la esperanza, hermanos. Eso es esperanza.
Y eso es lo que nos va a sostener, lo que nos va a dar fuerzas. Pasaremos por momentos tristes, no pasa nada, nuestra esperanza está puesta en Cristo, ¿sabes? Yo sé que hay momentos muy difíciles, muy complicados, y eso es inevitable, no pasa nada, Nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar ahí, en que un día veremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador, que un día nos encontraremos con personas que ya han partido, familiares que ya han partido, y algún día nos veremos con ellos. Qué mejor que esa esperanza, hermanos, qué mejor que esa. Así que no pasa nada porque pasemos por aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis angustias, pasaréis momentos complicados, pero ¿qué dijo? Confiar en mí, porque Él es nuestra esperanza y en Él aguantamos, resistimos esos momentos difíciles, complicados en nuestra vida, porque Dios nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ponemos de pie, por favor.